Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tila, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en acentos de biodiversidad, diversidad cultural y salud, pero además en asuntos de gobernabilidad. Hoy hablaremos acerca del problema de Cuba. Estamos viendo cómo en Cuba se ha levantado la población, en muchos casos con justa razón, pero sabemos que eso se debe a las limitaciones que tiene la población cubana respecto al resto de poblaciones de América Latina, que pueden disponer de internet, de libertad para viajar, de libre movilidad, de la posibilidad de emprendimientos, de encontrar sus propios recursos económicos, que en Cuba están limitados. Pero, fuera de eso, tenemos el problema de que Cuba, la última colonia española en ser liberada en América Latina, fue un país invadido por los Estados Unidos que le puso gobernantes como el dictador Batista y que luego esa mala gobernación, ese mal gobierno condujo a que surgiera una revolución, la revolución de Fidel Castro, que inicialmente no era una revolución socialista, pero en el momento en que John F. Kennedy invadió con Bahía de Cachinos Cuba, entonces Cuba pidió apoyo militar a Rusia y se convirtió en país socialista, para poder contar con un apoyo militar frente a la clara invasión que primero la planificó Eisenhower y luego la siguió John F. Kennedy. Por supuesto, ¿qué significaba que Cuba se levantara y pidiera ayuda a la Unión Soviética? La razón era que en todas las revoluciones de América Latina que habían intentado colocar un gobierno que fuera independiente de los Estados Unidos, fueron cruelmente destrozadas, empezando por Nicaragua, luego Guatemala, El Salvador y en toda América Latina. Esto significó la necesidad de Cuba de buscar un apoyo militar por parte de la Unión Soviética, que en ese momento tenía serias dificultades con Estados Unidos, que había puesto bases militares en Turquía, con la posibilidad de bombardear directamente Moscú. Ante esto, a Rusia le convenía tener una base militar precisamente en Cuba para poder bombardear directamente a Washington. Estábamos a la mano. La misma distancia que hay de Cuba a Washington es la misma distancia que hay de Turquía a Moscú. Esa fue la razón fundamental de que Cuba haya optado por el socialismo. Ahora, ¿qué significa Cuba? En realidad Cuba no significa ni socialismo ni capitalismo. Cuba para nosotros los latinoamericanos significa la última cara de la rebeldía, de la autoconsideración, de la autovalía de un latinoamericano. Hemos visto cómo desde Donald Trump hasta cualquier presidente norteamericano ha considerado que nosotros los mestizos latinoamericanos somos una raza inferior, que debe estar sometida a la ley del garrote establecida por Theodore Roosevelt en 1900. Y ya desde 1840 los norteamericanos creían en la superioridad racial y comenzaron a desarrollar todo lo que es el racismo en su territorio a partir del exterminio de los indígenas y de la dominación del territorio mexicano, considerando que los mestizos eran una raza inferior, llena de vicios, de debilidades, de mortificaciones, podría decirse. Es así como terminamos siendo el patio trasero de los Estados Unidos y le hemos ayudado a ese país a ganar guerras, produciendo materias primas que nos pagan muy mal por ellas, y hemos producido mano de obra barata y ahora mano de obra calificada también barata, que a Estados Unidos le ha convenido enseñarles y educarles en sus universidades para terminar formando militares, economistas, presidentes, etcétera, etcétera, que le han permitido a Estados Unidos gobernar nuestros países, pues estos individuos formados en Estados Unidos han terminado, con excepción de Rafael Correa, siendo serviles servidores del Pentágono y la Casa Blanca. En base a eso, la posición de Cuba
esa posición de estar a 90 millas y de rebelarse y de no aceptar el orden que le quiere imponer Estados Unidos. Un orden que Estados Unidos ha querido imponer y lo ha impuesto en el hemisferio occidental, pasando por encima de todo, de tal manera que, aunque ese orden signifique muchas ventajas, la libre expresión, la libre movilidad, el libre transporte, el libre emprendimiento, etcétera, etcétera, inclusive los grandes desarrollos tecnológicos que ese país hace y sorprende al mundo cada cierto tiempo, no deja de ser cierto que el acto de rebeldía de Cuba es una forma de sentirnos autoestimados los latinoamericanos, de saber que tenemos una cara limpia y un coraje suficiente para enfrentar al coloso del norte. Por eso, más allá de que sea comunista o capitalista, Cuba es simplemente el punto de mayor rebeldía de América Latina, es el ejemplo a seguir, es el sentimiento de que podemos derrotar a los Estados Unidos, incluso en una guerra. Recordemos que Cuba derrotó a los Estados Unidos, Sudáfrica e Inglaterra en la guerra de Angola, y por tanto no es cualquier cosa enfrentarse a Cuba. Es una utopía y una estupidez que piden los cubanos de la Florida invadir a Cuba. Invadir a Cuba significa una derrota militar norteamericana en la misma frontera, prácticamente en su propio mar. Significaría una derrota militar terrible, porque si llegase Cuba a derrotar a los Estados Unidos, eso abriría una brecha en la costa del Atlántico para que cualquier potencia, cualquier invasor, pudiera penetrar en Estados Unidos. Estados Unidos tiene que conservar a Cuba lejos de una guerra, porque si esa guerra se diera, igual que si se diera una guerra con México, esta significaría que es una guerra en la frontera, y Estados Unidos sabe muy bien que las guerras que se libran en la frontera son guerras mucho más difíciles de ganar que las guerras que se pueden librar en África, en Europa, en el Océano Pacífico, lejos de la frontera. Ya vivieron en Estados Unidos lo que es una guerra civil y saben que las guerras civiles son lo peor del mundo. Cuando una guerra logra llegar a penetrar las fronteras y hacerse dentro de un territorio, esa guerra se vuelve terrible. Por tanto, la idea de los cubanos envalentonados que piensan que, a pesar de que ya han visto la derrota de Vietnam, la derrota de Afganistán, la derrota de Somalia, la misma derrota que están viviendo ahora en Irak, donde han tenido que retirarse y no han conseguido prácticamente nada a partir de la gran destrucción que hicieron, lo mismo que ha pasado en Libia, nos muestra que Estados Unidos tiene un ejército colosalmente armado, aparentemente muy bien entrenado, pero difícil de que pueda obtener victorias debido a que es el ejército más caro del mundo. Y al ser el ejército más caro del mundo, no solamente que representa la carestía por el costo económico, que significa movilizar sus cañones, sus gentes, equipar, utilizar tecnología del siglo XXI y todo lo demás, es además un ejército caro, porque cada vez que muere un soldado norteamericano es como si murieran 1000 soldados de cualquier otra parte del mundo. La prensa norteamericana, la sociedad norteamericana pone y hace relieve de esos muertos en combate, de tal manera que cada muerto en combate se presenta, más allá de una baja, una derrota moral. Mientras que países como Afganistán pues pueden ver morir a su gente, es más, ellos mismos quieren morir y piensan que muriendo pueden ir y estar más cerca de Alá, de su Dios. Esta es la gran diferencia y este es el gran problema que se enfrenta a Estados Unidos. A no dudarlo, nosotros esperamos que la situación económica que se está dando en América Latina nos permita a los latinoamericanos hacer desaparecer esa frontera que hoy día es la principal barrera que nos impide a los latinoamericanos llegar a ocupar lo que fueron los territorios de México y otros territorios de Estados Unidos, para crear un solo país desde Alaska hasta la Patagonia, donde no haya fronteras. Las fronteras que existen entre nosotros, los países latinoamericanos, no fueron creadas por nosotros. Las fronteras que existen, por ejemplo, entre Ecuador y Perú, fueron creadas por Estados Unidos en 1936. Eleanor Roosevelt definió la frontera entre Ecuador y Perú, y anteriormente las fronteras entre Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil fueron definidas por Inglaterra.
La desaparición de la Gran Colombia fue definida también por Inglaterra. Las fronteras entre los países latinoamericanos fueron definidas por las numerosas invasiones que hizo Estados Unidos dentro de los territorios centroamericanos. Entonces, las fronteras que existen en nuestros países son fronteras que no responden a verdadera realidad nacional o continental, regional, sino a intereses de las potencias coloniales europeas y de Estados Unidos. Muchas gracias.